Buenas amigos, hoy un tema interesante espero, que es el tema de los ventiladores, como le llamo yo, ventiladores digitales, que son los que van de corriente continua. Estos ventiladores han dado muchísimos problemas y muchos quebraderos de cabeza porque llevan una plaquita electrónica en el interior que en muchas ocasiones cuando esta plaquita electrónica falla estropea la placa de la unidad exterior o de la unidad interior, porque también hay ventiladores de este tipo en las unidades interiores, y, y da muchos quebraderos porque algunas veces el ventilador estropea la placa estropea el ventilador y se puede entrar en una rutina bastante grande. Entonces, mmm, la solución que suelen dar las casas es siempre la misma. Cambia ventilador o ventiladores, dependiendo del tipo de máquina, y cambia placa. Entonces la avería se encarece muchísimo y eso es una cosa que da muchísimos problemas porque muchas averías se puede ir el presupuesto porque se encarece demasiado. Entonces, una solución que podemos nosotros aportar como técnicos, pues sería la siguiente. Lo primero, saber cómo funciona un ventilador de este tipo y hacer un comprobador que podamos nosotros probar el funcionamiento del ventilador, si el ventilador está bueno, no está bueno, y luego que sepamos cómo podemos comprobar si la placa nos da la salida, no nos da salida, y poder ver si podemos arreglar la máquina o no tiene solución. Entonces, vamos a empezar por el ventilador, ¿vale? El ventilador, este esquema lo he sacado de internet, como tantos que habrá, pero este está referenciado a LG, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí, LG. Entonces, aquí está representado el ventilador, el motor ventilador, con los 5 cables que llevaría el motor, ¿vale? Y esto sería lo que sería el controlador de la placa electrónica, en este caso, como hemos dicho, de LG. Los ventiladores estos prácticamente todos se basan en las mismas conexiones. Lo que sí hay que tener en cuenta a la hora de comprobarlo, que por eso he recargado el tema de que es LG, porque LG varía en las conexiones, ¿vale? Pero luego el funcionamiento es el mismo. O sea, lo que vamos a explicar aquí sirve para todos los modelos que llevan este tipo de conexión de 5 hilos, pero tenemos que tener en cuenta, que ahora lo explicaré más detalladamente, que estos dos cables están invertidos en su posición. Por lo demás, funciona todo igual. Entonces, ¿cómo funcionan estos ventiladores? ¿Vale? Estos motores. Tenemos el primer cable, suele ser, aquí tenemos marcados los colores, pero vuelvo a decir que esto es los colores, por ejemplo, que llevaría un motor LG. Pero podemos encontrar un sinfín de colores. Entonces, el primer cable, que es muy característico, que en todas las conexiones, sean el tipo conector que sea, siempre entre el primer cable, que es el positivo, aquí está marcado, pero vamos, yo lo marco aquí, positivo de 310 voltios en continua, ¿vale? Tiene un espacio o dos espacios en claro, dependiendo de la marca, utilizan dos espacios o un espacio, en este caso lleva dos espacios, pero siempre hay un espacio. Entonces ese es el que nos marca el inicio del cable, que tenemos, como hemos dicho, que sería el positivo de 310. El siguiente que nos encontramos después del espacio, en todas las marcas, sería, como vemos aquí, lo vamos a remarcar aquí, GND. ¿Vale? El siguiente sería este, que esto, como vuelvo a decir, es todas las marcas igual,
lo vamos a marcar aquí. Este sería más 15 voltios. En continua, claro está. ¿Vale? Hasta aquí todas las marcas irían igual, el mismo orden. Estos son los que hemos dicho que cambian. En este caso vamos a seguir por este y dejamos este para el final, porque la inmensa mayoría de las marcas este iría aquí y este iría aquí. O sea, este sería el final. Entonces, ¿aquí qué es lo que lleva? Aquí lo que lleva es la tensión de funcionamiento del motor. ¿Vale? O sea, vamos a marcarlo aquí. Ese cable funciona desde 0 voltios, que estaría el motor parado, hasta lo normal sería 6,5 voltios DC. En función a la tensión que le metamos entre 0 y 6,5, vamos a tener unas revoluciones del motor. O sea, 0 sería parado, 6,5 sería el máximo de las revoluciones que tendría el motor. Entre medias, pues podemos regular la velocidad del motor. Así es como regula la velocidad el motor de este tipo. Y luego, este cable que hemos dejado para el último, pues veis que pone aquí fan FG. ¿Eso qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que esto manda impulsos. Impulsos, que esto lo que da es revoluciones. O sea, este cable vuelve a la placa diciéndole las revoluciones reales a las que está funcionando el motor. ¿Eso para qué lo utilizan las máquinas? Pues muy fácil. Vamos a imaginarnos que tenemos un día en la calle aire en contra del ventilador. ¿Qué pasa? Que ese aire que va en contra del ventilador en dirección opuesta, ¿qué es lo que genera? Pues genera una fricción o una resistencia al movimiento de la aspa. Para compensar eso, ¿qué es lo que hace la máquina? Pues le mete más tensión para que vaya a las revoluciones que la máquina quiere que vaya el ventilador. O sea, vamos a imaginarnos que la máquina quiere que el motor vaya a 1000 revoluciones y por consecuencia de efectos externos, como el aire, pues por ejemplo los cojinetes que estén un poco más agarrados, los fuertes de aceite, por otros elementos, por los que sea, el motor a la tensión normal, que suele, vamos a suponer que las 1000 revoluciones fueran con 4 voltios. Pues con 4 voltios lo normal es que este ventilador vaya a 1000 revoluciones. Pero por el motivo que sea, pues va a menos. Va, por ejemplo, a 900 revoluciones. Pues, ¿qué es lo que hace la placa? Le mete más tensión porque el vuelta le está diciendo que no va a 1000 revoluciones, va a 900. Como la máquina quiere que vaya a 1000 revoluciones, pues le aumenta la tensión para ir a las revoluciones que la máquina pide para que evacúe el aire que necesite para condensar el gas, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, esto sería los cables y las conexiones que llevaría el de este. Luego, tendríamos unas pruebas que podríamos hacer tanto en la placa como en el ventilador, que ahora lo vamos a ver, que sería, en la placa habría que comprobar lo siguiente. Tenemos que entre este punto y este punto tengamos 310, como hemos dicho, como mínimo. Eso iría en función a la tensión de entrada que tengamos en la red, pero lo normal sería entre 310, 320 aproximadamente de eso. La máquina estando conectada a tensión, o sea, la placa, estos pines tienen que tener tensión. No tiene nada que ver si la máquina
está funcionando o la máquina no está funcionando. ¿Vale? Teniendo la placa, tensión